Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, el think tank de Venezuela, de la Universidad del Zulia, de la Universidad de Yacambú y por supuesto de Universitas Fundación, que está contigo aún en las circunstancias más complejas, aún con estos infinitos rollos de infraestructura tecnológica. Universitas está contigo. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy? Vamos a conversar sobre el tema terrorismo de Estado. Normalmente, la idea del Estado constitucional moderno supone que el Estado es el garante, es el tutor, es quien vigila y vela por la efectiva, no solo por el reconocimiento, sino por la efectiva vigencia de los derechos humanos. De manera que no solo busca que los particulares, administrados, ciudadanos, no violen entre sí derechos humanos, sino que menos aún, él va a ser un agresor de alguna manera de esos derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando acciones del Estado infringen, afectan, degradan derechos humanos? Complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no es una acción aislada, sino que vemos una política sistemática del Estado para afectar derechos humanos? ¿Y qué pasa cuando además de eso vemos que empiezan a generarse no solo tipos penales, sino tipos penales que pudieran incurrir incluso en tipos penales de lesa humanidad? Esa es la conversación de hoy. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con el profesor Pedro Toconis, Guaro, que además abogado, con amplia formación en las ciencias penales, no solo especializaciones, maestrías en derecho penal, sino especializaciones y maestrías en criminalística. Pero además tiene una larga trayectoria docente y ha asumido responsabilidades en el ejercicio de la función pública. De hecho, fue designado por la Asamblea Nacional como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que antes de darle la palabra, y disculpen las posibles inconvenientes que pudiéramos tener con la conexión, recuerden que transmitimos por Zoom y también por el canal YouTube, de manera que las preguntas pueden venir desde ambos vías. Lo importante es que se identifiquen. Sabemos que esta cátedra, Jorge Rosell, llega a muchas partes de Iberoamérica. Identifíquense y señalen el país del cual se conecta. Pedro, te pedimos que actives tu audio y te damos la bienvenida a la Cátedra Jorge Rosell. Esta es tu casa. Muchas gracias, Julio. Ante todo, un saludo a los miembros de Universitas Fundación, a los organizadores, en especial a mi gran amigo, apreciado y querido Jorge Rosell, que se encuentra presente. Saludo también al magistrado Ángel Serpa, también designado junto con mi persona aquel julio del 2017. Saludos, magistrado. Bueno, el tiempo, vuelvo y repito, el tiempo que me diste, Julio, es de 30 minutos, ¿cierto? Cierto. Ok, entonces, bueno, vamos sin extenderme mucho. Voy a leer más o menos un resumen que hice porque, ¿verdad?, el tema es largo, pero vamos a comenzar hablando primero de definir bien o determinar bien qué es terrorismo del Estado. Y para poder hablar de terrorismo del Estado, como bien lo dijo Julio, están inmersos lo que son violación de derechos humanos, están delitos, crímenes de guerra, delitos internacionales. Es importante hacer un poco de historia y retrotraernos a los años 70 y 80, en donde varios países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras donde se violaban sistemáticamente los derechos humanos. Esas dictaduras surgieron con aquella denominada Operación Cóndor, que fue una campaña de represión de represión política y utilizando el terrorismo para asesinar a opositores de izquierda. Aquello fue implementado de manera oficial y formalmente en Latinoamérica en el año 1975, específicamente en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Bolivia, y esporádicamente en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es decir, que hasta nuestras fronteras también llegó esta Operación Cóndor, que tenía como objetivo fundamental era eliminar toda ideología de izquierda, todo lo que olía a comunismo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Él proporcionó la planificación, la coordinación, formación sobre tortura y apoyo técnico y suministro de ayuda militar a las juntas militares de gobierno durante las administraciones de distintos presidentes como Johnson, Nixon, Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan. El Plan Cóndor produjo un marco de estrategia para los Estados Unidos simplemente durante la Guerra Fría, que era eliminar todo lo que eran los sectores políticos de izquierda e impulsar un nuevo modelo económico dentro del criterio que maneja o dentro del capitalismo, que es lo que impera en los Estados Unidos. Y por eso podemos apreciar que en nuestro continente muchos tratan sobre esta ideología de socialistas, comunistas, porque consideran que en aquella época eran torturados y resulta que lo que hicieron a través de la Operación Cóndor fue crear mártires que al paso del tiempo en distintos países de Latinoamérica se fue creciendo este tipo de ideologías o seguidores, tanto de socialismo como de comunismo. Ahora bien, justamente en los contextos políticos de esta naturaleza, donde se puede apreciar las consecuencias de utilizar al Estado para ejercer el terror en la población civil, y más cuando es para eliminar ciertos tipos o ciertos pensamientos que pudieran estar o creer el Estado que impera dentro de la población civil. Pero lo más grave aún, no es el Estado quien utiliza su fuerza represora, sino que a su vez, cuando esta fuerza represora debe ser sancionada por el Estado, los delitos cometidos por ellos quedan en total impunidad. Ahí comenzamos entonces a más o menos a entender qué es terrorismo, pero solo hablar de terrorismo. Pero nunca hemos hablado de terrorismo o cuáles son los verdaderos verbos rectores que hacen que encuadre o podamos encuadrar dentro del delito de terrorismo. Existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una del 26 de septiembre del 2006, caso Almonacid Avellano, y otra del 22 de septiembre del 2006, en el caso Goiburu. Sobre todo en esta última, se refiere a lo que es la detención ilegal, arbitraria, tortura y desaparición forzada de personas entre los años 74 y 77, durante el gobierno del presidente uruguayo Alfredo Stroessner, que se hicieron presentes actos, estas desapariciones o estos delitos fueron cometidos por agentes del Estado a través de toda esta Operación Cóndor. Entonces, aquí simple y llanamente los agentes del Estado procedieron a violar derechos fundamentales de la población y con votos razonados, y aquí tengo que hacer mención a dos jueces de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, al juez Sergio García Ramírez y Antonio Cancao Trinidades, que son los primeros que en sus fundamentos de la decisión hablan de terrorismo de Estado, o por lo menos ya nos van orientando a qué podemos entender como terrorismo de Estado. Y dice el juez García, voy a leer textualmente para no alargarme, que el terrorismo de Estado alude al Estado, pero no se puede entender que sea el Estado quien cometa los crímenes, sino que quien comete los crímenes son los agentes del Estado, avalados por el Estado, financiados por el Estado, y también los individuos que comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Por lo que estos delitos pueden o se encuentran recogidos tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional, y que ya nosotros no pudiéramos decir que son delitos comunes, sino que perfectamente hay que hablar de crímenes desde el Estado o terrorismo desde el Estado. Entonces ya vamos viendo que dentro del terrorismo podemos incluir aquellos delitos que siempre hablamos de violación de derechos humanos, y cuando hablamos de violación de derechos humanos, nosotros nos viene a la mente lo que son los derechos fundamentales, la vida, la libertad y la integridad. Continúa diciendo la decisión, desde el poder, son cometidos desde el poder a través de los medios que suministra el Estado. Por otra parte, el juez Cancao Trinidades dice que es perfectamente posible que el Estado pueda perpetrar crímenes
Y resalta además que el riesgo para los derechos fundamentales a través de los funcionarios del Estado es, aparte de que el riesgo es mayor, está avalado. Lo grave es el aval que da el Estado a estos órganos policiales o parapoliciales para la comisión o violación de estos derechos humanos. Y peor aún es cuando esta violación de derechos humanos es bajo la consigna de que es una guerra contra el terrorismo. Y ahí nos podemos ubicar dentro de nuestra frontera. Y en aquellos momentos, en aquellos años, 2013, 2014, 2017, donde veíamos que se salía a reprimir a los jóvenes que manifestaban en nuestras calles. Y entonces veíamos el exceso, y entonces lo llamamos, aquello era un exceso policial. Y aparecían jóvenes asesinados, jóvenes detenidos, que aún permanecen algunos detenidos. Y entonces y veíamos que desde las altas esferas del gobierno decían que eran un grupo de terroristas, que todos los actos realizados por los manifestantes eran terroristas. Y bajo esta consigna de que eran unos terroristas, se permitió entonces lo que ellos decían, una guerra contra el terrorismo. Y en esa guerra contra el terrorismo vino graves violación de derechos humanos. Y paren ustedes de contar que hoy en día en la Corte Penal Internacional se encuentra lo que es la investigación del caso Venezuela 1. Entonces, para volver al tema, estos criterios ponen en evidencia, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los problemas que el término terrorismo de Estado conlleva y las dificultades que se presentan para fijar con cierta claridad su marco. Como ya se señaló, no existe un concepto jurídico de terrorismo de Estado, ni siquiera de terrorismo propiamente tal, y ni siquiera está definido un instrumento nacional o internacional. Además, muchas veces se lleva a la confusión, como ya hice mención anteriormente, de decir que un grupo es terrorista cuando ni siquiera se está hablando y se sabe decir por qué es terrorista este grupo. Bueno, no obstante, no se puede discutir que a través del Estado se pueden cometer delitos. Es decir, estando frente al ejercicio del poder estatal, se emplean medios para infundir temor generalizado en la población. Y aquí ya queremos limitar algo. Temor generalizado en la población. Ahí va a comenzar a definirse lo que realmente son los verbos rectores del delito de terrorismo. Temor generalizado en la población. Organismos de Estado o grupos paraestatales son aquellos que actúan en contrapeso a la institución, imponen la autoridad a la ciudadanía a través de actos violatorios de derechos humanos, es decir, ejercen su poder, ejercen el terror en la población. Si bien la comprensión del fenómeno puede no parecer compleja, sí surgen problemas a la hora de precisar cuáles son los tipos penales aplicables. En efecto, aun cuando se emplea la voz de terrorismo, no necesariamente en algunos casos estamos en presencia de un delito de terrorismo. En algunos casos estamos en figuras penales que están consagradas en el derecho interno. Más bien, cuando hablamos de terrorismo, podemos hacer mención a los que son delitos internacionales, tales como el genocidio, delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y ahí significa que cuando hablamos de terrorismo, tenemos que traer a colación aquellos delitos que están previstos en el Estatuto de Roma, en sus artículos 7, 8, 6, 7 y 8, para ya por lo menos tener una idea de que hacia dónde el acto del terrorismo, los ataques que se llaman terrorismo, se dirigen, ¿no? Se dirigen hacia delitos de violación de derechos humanos, se dirigen a los crímenes de guerra, se dirigen a los delitos de lesa humanidad. No puede obviarse que en estos casos está frente a graves violaciones de derechos humanos, lo acabo de mencionar. Entonces, y así está establecido, no solo porque lo diga yo, en diversas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en decisiones ya dictadas, en las 4 decisiones que han sido dictadas por la Corte Penal Internacional. Sobre todo se han juzgado muchos crímenes de guerra. Entonces, se tratan de delitos, terrorismo de Estado, se tratan de delitos perpetrados por individuos que siguen políticas estatales. Entonces, este aparato estatal nada hace para evitarlo y afecta seriamente los derechos, pero viene lo más importante, que es por ello que se comprende dentro del derecho internacional los resultados de lo que se llama delito de terrorismo, interesa a la comunidad internacional su persecución y, lo más importante, son las bases para la creación o la instauración, o fueron las bases para la instauración de la Corte Penal Internacional.
y es el nacimiento y la puesta en práctica de lo que llamamos hoy en día, y se repite a cada rato, el principio de complementariedad, que no es otra cosa que si el Estado no hace nada o no puede o no hace nada para juzgar a estos delitos graves de violación de derechos humanos, entonces nosotros podemos recurrir a instancias internacionales. Ahora, este tema se centra en que la forma en que podemos configurar los crímenes internacionales, y debemos entonces obligatoriamente remitirnos a lo que son cuando estos delitos ocurren en enfrentamientos bélicos, es decir, en conflictos bélicos internacionales o no internacionales, y cuando estos hechos ocurren o el terrorismo ocurre en periodos de paz. ¿Ok? ¿Por qué hablar de enfrentamientos bélicos o derecho internacional humanitario, para hablar de los protocolos, el convenio de la Convención de Ginebra y sus protocolos, y cuándo en periodo de paz, para hablar de lo que es propiamente el Estatuto de Roma? Bueno, tenemos que ver, déjame cerrar aquí más o menos esto para hablar un poco más rápido, porque sé que el tiempo me está transcurriendo. Tenemos que aprender que el terrorismo de Estado, y así fue y ha sido establecido desde la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y en los juzgamientos que se hicieron ante el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal Militar de Nuremberg, que ya comenzaron a definir lo que eran crímenes de guerra, y que los crímenes de guerra se sancionaban sobre todo al Estado alemán por ataques sistemáticos generalizados contra la población civil. En la Primera Guerra Mundial los alemanes se sancionó a muchos funcionarios del gobierno alemán por el sometimiento a la población belga, que ese sometimiento fue a través de torturas, a través de ataques a la población que ni siquiera estaba incluida o estaba participando en las hostilidades. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, vuelven a aparecer los alemanes, y entonces ya hablamos de crímenes de guerra. El Tribunal de Nuremberg, o el Tribunal Militar de Nuremberg, estableció en su estatuto que los hechos cometidos por los alemanes estaban consagrados dentro de los delitos de crímenes de guerra. Y de ahí entonces vienen los soportes, que a futuro vendría la creación de lo que es la Corte Penal Internacional. Pero antes de eso surgieron otros tribunales internacionales, como el de la ex Yugoslavia, en donde también existieron sanciones condenatorias contra generales, sobre todo en Bosnia y en Sarajevo, por crímenes de guerra. ¿En qué fue fundamentado aquellas decisiones condenatorias por crímenes de guerra? Porque era que se atacaba indiscriminadamente a la población civil que ni siquiera estaba participando en este enfrentamiento bélico. Y de ahí es donde vienen las 4 convenciones de Ginebra, donde la cuarta se protege a las víctimas de que no participan en los enfrentamientos hostiles, y los distintos protocolos que también surgieron en el año 1977. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día, existiendo, como lo dice el derecho internacional humanitario regulado por la Convención de Ginebra, si existe un enfrentamiento bélico, sea internacional o no internacional, entonces ahí la aplicación y los funcionarios de Estado o funcionarios militares que pertenecen a ese Estado serán juzgados hoy en día ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, por estar contenidos dentro del Estatuto de Roma los crímenes de guerra. Por otro lado, vamos a los tiempos de paz, que es donde podemos observar con más certeza lo que es la existencia de un terrorismo de Estado. ¿Qué es un terrorismo de Estado en época de paz? Bueno, a pesar de que, como dije anteriormente, se puede justificar el ataque a una población sobre pretexto de que hay un grupo de terroristas, entonces debemos partir de que el Estado, cuando no está en época de guerra y ejerce su violencia contra la población civil simplemente para doblegar a la población civil a someterse a los designios de este Estado, entonces pudiéramos decir que se están utilizando los funcionarios de seguridad, funcionarios policiales o paraestatales, para atacar a la población civil. Ahora, ¿cómo surge esto? ¿Por qué se ataca a la población civil? Porque cuando nosotros hablamos del delito de terrorismo propiamente tal, decimos que, bueno, terrorismo son grupos que persiguen es el sometimiento del gobierno, el sometimiento del Estado. Es decir, que ellos quieren desconocer la normativa que impera en un Estado o quieren lograr objetivos a nivel internacional. Es decir, obligar a la comunidad internacional a hacer o dejar de hacer algo. Es decir, ellos quieren tener el control absoluto, inclusive de la parte
de las normas dentro del Estado. Para eso surgen estos grupos terroristas, pero entonces lo llaman luchas terroristas. Entonces influyen muchos tipos de ideas políticas sobre que no son terroristas, sino son luchas por la libertad de un determinado país. Y los otros lados de la moneda, la otra cara de la moneda dirán, no, esos son grupos terroristas. Pero ¿qué pasa cuando no impera en algún estado un grupo terrorista? Sino personas que lo que salen es a manifestar porque no están de acuerdo con el gobierno, pero sin embargo no ejecutan actos contra la población civil. Su manifestación simplemente está ajustada a derecho. Es una manifestación que es su derecho de expresión, su derecho a las protestas pacíficas, consagrada, por ejemplo, en nuestro caso en Venezuela, en nuestra constitución. ¿Cómo tú lo vas a señalar como terrorista? Porque si ellos no han hecho ataques a la población civil, y sin embargo tú los atacas con tus órganos policiales o parapoliciales, ¿okay? O órganos irregulares, como el caso de los colectivos. Entonces, en estos casos, se le dice que ellos están violando o están cometiendo delitos de derechos humanos, violación de derechos humanos, es decir, delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son los delitos en que cuadra? Bueno, los asesinatos que se cometen a través de las ejecuciones extrajudiciales, con su pretexto de atacar grupos terroristas, que así no lo son. Tenemos las privaciones arbitrarias sin ningún tipo de justificación ni fundamento jurídico, y para ustedes contar, y la serie de delitos establecidos en el artículo 7, numeral 1, corrijo. Entonces, ¿qué trata entonces este terrorismo de Estado? Cuando el Estado, en época de paz, trata de someter a la población a través de ataques sistemáticos, como dice el encabezamiento o el párrafo del artículo 7, sistemáticos o generalizados, cualitativos o cuantitativos. Entonces, ese ataque sistemático y generalizado contra una población, como en el caso de exterminar una comunidad a través por el hambre, por la ausencia de medicina, previsto también en el Estatuto de Roma, en su artículo 7. Entonces, cuando estamos en presencia de estos delitos, estamos hablando que el Estado está cometiendo el delito de terrorismo, porque el origen viene desde el Estado. Es quien utiliza su organismo policial o parapolicial o órganos ilegales, irregulares, para someter al Estado. Y evidentemente esto es lo que es sancionado. ¿Qué pasa? Que nuestra legislación interna, en el caso de Venezuela, nosotros nunca vamos a ver, sobre todo en los tribunales penales de nuestro país, ser puesto a derecho, imputarle inclusive a un funcionario de cualquier organismo, sea civil o militar, del delito de terrorismo contra la población por un ataque sistemático, por los asesinatos cometidos en esos ataques generalizados o sistemáticos, o por la violación del derecho a la libertad, de la libertad de esa persona, ese derecho fundamental tan sagrado como existe en la cantidad de presos que existen en Venezuela por supuestamente ser terroristas algunos, otros por delitos al odio, pero que en fin tratan de simulárselo o imputarle una figura prevista en alguna de las leyes, en alguna de ellas inconstitucionales, por ejemplo, como la ley del odio. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y buscamos el artículo 52, nosotros nos vamos a encontrar que ahí solo se menciona, cometen el delito, aquella persona que haya cometido delitos de terrorismo será sancionada de tanto a tanto. Y posteriormente habla del delito del financiamiento del terrorismo y dice el que financia el terrorismo. Ahora la pregunta es, ¿qué significa terrorismo? ¿O qué llama la ley terrorismo? Ahí ni siquiera tenemos los verbos para determinar cómo yo cometo el delito del terrorismo. Perfectamente en el artículo 52 simplemente habla de terrorismo, pero ¿cómo yo cometo ese delito? Como en el Código Penal se habla de muerte, pero entonces el verbo rector, ¿cuál es? Dar muerte a una persona. En el delito de terrorismo, yo terrorista, tú terrorista, él terrorista, eso no es un verbo rector del delito. Tenemos que buscar las causas, tenemos que buscar el que asesine, que da muerte, bajo conflictos, bajo ataques sistemáticos generalizados, eso tenemos que hilarlo, ataques sistemáticos o generalizados, de muerte, o prive sin fundamentos jurídicos, o cualquiera de los delitos previstos en el artículo 7, que son de lesa humanidad. Entonces estamos hablando de que ya el Estado está cometiendo crímenes, que los funcionarios del Estado están cometiendo crímenes,
y que entonces el Estado está avalando la comisión de esos crímenes, y que los tribunales de la República están avalando esos crímenes, y que el Ministerio Público están avalando esos crímenes. ¿Y por qué ustedes creen que salió entonces el segundo informe de la misión independiente de la ONU, en donde palabras más, palabras menos, dice que en los tribunales de la República, en los tribunales penales, el Ministerio Público son cómplices de la comisión de los delitos de lesa humanidad, de violación de derechos humanos específicamente dijeron? Y que a partir de ese informe de la misión internacional, 2 meses o 3 semanas después, Karim Khan, el fiscal ante la Corte Penal Internacional, vino a Venezuela, no a visita de cortesía, muchos lo hablan de visitas de cortesía, otros dicen que no era visita de cortesía, que no se supo qué vino a hacer. Sencillo, públicamente, y es un hecho notorio comunicacional, que Karim Khan fue a Venezuela simplemente a notificar a Nicolás Maduro Moro que se iba a iniciar una investigación por delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿de dónde surgen esos delitos de lesa humanidad? De toda aquella cantidad de jóvenes y no tan jóvenes, asesinados, torturados, presos sin fundamentos jurídicos. ¿Y quiénes son los que sometieron o dieron muerte o privaron de la libertad, torturaron a esos jóvenes y no tan jóvenes en aquellos años, específicamente en los años 2017, que es lo que es el examen preliminar, donde hace referencia con mayor fuerza al examen preliminar de la fiscal Fausto Bensouda, que fueron cometidos por funcionarios del Estado, no solo funcionarios del Estado, sino por funcionarios paraestatales del Estado, órganos irregulares del Estado, los famosos colectivos. Entonces, si el Estado, hasta la fecha de todos estos años, estamos en pleno año 2021, no ha podido juzgar esos hechos. Y al no poder juzgar esos hechos es donde surge este principio que hoy en día está tan de moda, que es el principio de complementariedad. Que muchos dicen, no, es que aquella Corte Penal, el Estatuto de Roma, no puede complementar a Venezuela porque Venezuela tiene sus tribunales y tiene su justicia penal y pueden ser perfectamente sometidos a la justicia penal. No, es que si existe un informe que habla de complicidad a nivel de tribunales y existe un fiscal que ya le dijo usted al representante, entre comillas, del Estado venezolano que se inicia una investigación, significa que ya el fiscal está al tanto que Venezuela no está apta para hacer justicia en estos casos. Entonces, definiendo esto, podemos hablar, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a decisiones, a las 4 decisiones que la Corte Penal Internacional ha dictado, que de acuerdo a la Convención de Ginebra y sus protocolos, tenemos que determinar que existe terrorismo de Estado, punto 1, en épocas de guerra, internacionales o no internacionales, cuando se ataca a la población, inclusive esa población no está participando de esa actividad hostil. Cuando se ataca a la población para simplemente obtener lo que hacen, obtener como servicios de inteligencia o informantes, pero torturas y dan muerte a personas para que lograr entregas de personas que ellos han calificado como terroristas. En épocas de guerra, los presos de guerra no pueden ser torturados, porque entonces serían delitos de guerra. Eso estaría regulado por lo que es la Convención de Ginebra, pero resulta que hoy en día, dentro de lo que son las decisiones de los tribunales de la ex Yugoslavia, inclusive el Tribunal de Ruanda, ya todos estos delitos son trasladados a la jurisdicción internacional, a la Corte Penal Internacional, para que sean procesados ante ella. ¿Por qué? Porque dentro del Estatuto de Roma se absorben lo que son los delitos de crímenes de guerra, y por otro lado, en época de paz, queda entonces lo que son los delitos de lesa humanidad. Funcionario y el Estado que avale la actividad de ese funcionario, tenga conocimiento del ataque de esos funcionarios, inclusive encomiende a órganos parapoliciales para que ataque de manera sistemática o generalizada a la población, es un Estado que debe ser señalado de la comisión del delito de terrorismo desde el Estado. ¿Y cuáles son los delitos que cometen como terrorismo del Estado? Todos los previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que son los delitos de lesa humanidad. Entonces, para concluir, crímenes de guerra, cuando se establece que existe un conflicto armado internacional o no internacional, estamos hablando que el Estatuto de Roma ya establece y consagra lo que son los crímenes de guerra. Y en los casos de época de paz, entonces estaremos hablando de que existe terrorismo de Estado, cuando el Estado permite incurrir dentro de los delitos de lesa humanidad previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Con esto más o menos resumo lo que venía a decirles,
Y bueno, quedo ante ustedes y ante el moderador Julio Alejandro Pérez para las preguntas que bien tengan que hacer. Gracias. Pedro, muchas gracias por tu intervención. Sin duda alguna va a dar pie a una interesante interacción. Saludamos al profesor Ángel Serpa. Vemos por ahí que además está Carlos Aponte. Está, como siempre, nos acompaña el doctor Jorge Rosell. El ex magistrado del Consejo de la Judicatura, el profesor Roberto Delgado. Desde YouTube también nos acompañan otro interesante grupo de personas, incluso se conectan, si no me equivoco, desde Ecuador. Bueno, tenemos una primera intervención, o hay algo que sin duda alguna me quedó como una duda. Normalmente asociamos terrorismo donde el bien afectado capaz es la vida, la integridad, de manera que vemos escenarios de secuestro, lesiones, muerte, tortura, pero ¿ves la posibilidad que el terrorismo esté asociado a otros bienes? Por ejemplo, el acceso a alimentos, el acceso a la población de alimentos, el acceso de una población a la comunicación, al internet o a la información. ¿Ves que pudiéramos tener fenómenos de terrorismo de Estado asociados a la protección de otros derechos humanos o otros bienes jurídicos? ¿Cómo ves tú eso? Mira, cuando tú estás hablando de eso, fíjate tú, vamos a buscar acá en lo que es el exterminio y busca la definición de exterminio. Eso está dentro de lo que consagra el delito de exterminio. Entonces, la no ausencia de alimentos, ausencia de medicina y ausencia de estos servicios básicos pudieran constituir también un delito de los previstos dentro de los delitos de lesa humanidad. Excelente, excelente. O sea que, de manera que podemos ver con ocasión de esa sentencia Lagos del Campo del 2017, donde ahora el sistema interamericano está permitiéndose una tutela no solo de esos derechos individuales, de esos derechos políticos. Ahora vamos a ver que en esa tutela de los derechos sociales y económicos podemos ver también no solo verificación de violaciones individuales, sino capaz mucho más decisiones en ese sentido por parte del sistema interamericano. Tenemos una pregunta por aquí. Todo Estado, así sea democrático, no emplea métodos que pudieran calificarse como terroristas cuando enfrenta a los enemigos de su estatus. Esa nos llega por YouTube. ¿Qué opinas tú? Perdón, repíteme la pregunta. Claro que sí. Que si todo Estado, así sea democrático, no emplea medios que de alguna manera pudieran calificarse como terroristas cuando se enfrenta a enemigos de esa superestructura. ¿No crees tú? Mira, primero vuelvo de la diferencia, ¿no? Hay que hablar cuando estamos en época de conflictos, ¿ok? Internacionales o no internacionales, que lo que prohíben son los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Ataques. Vamos a partir de la palabra ataques. Fíjate que es plural. Contra la población civil. Asesinatos contra la población civil. Privación de libertad contra la población civil. Siempre y cuando no haya motivos o fundamentos jurídicos para ello. Cuando tú ya ejecutas este tipo de actos, podemos hablar que el Estado, y no son juzgados, porque es la otra parte que hay que hacer claro, si estos juzgamientos, estos funcionarios que ejecutaron este tipo de actuación o actos no son llevados ante los tribunales, juzgados con todas las garantías constitucionales, entonces tenemos que decir que el Estado está avalando esta conducta delictual de los funcionarios, bien sean civiles o militares, y peor aún es cuando se crean organismos parapoliciales para ejecutar este tipo de actuación. No sé si eso más o menos aclara la duda, pero siempre hay que partir, si es cierto, hay funcionarios que tratan de llevar detenidos y después ser procesados, pero resulta que en la mayoría dicen, bueno, el hombre estaba ejerciendo su derecho a manifestar libremente, es un derecho constitucional, bueno, vamos a imponerle una medida cautelar mientras se termina de investigar, o vamos a darle la libertad porque no cometió delito alguno, vamos a sobreseerlo, o simplemente vamos a condenar, o vamos a juzgar, corrijo, vamos a juzgar porque dañó la propiedad privada, o dañó bienes del Estado. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Pero si el funcionario, lejos de eso, ¿cuántas personas? Y yo soy
testigo de ello porque para aquel entonces era coordinador de foro penal en el estado Lara. ¿Cuántos jóvenes, personas no tan jóvenes, fueron detenidas y llevadas simplemente como complemento porque no pudieron agarrar ninguno de lo que una u otra manera estaban manifestando en las calles y el Estado los catalogó de grupos terroristas? Y hay suficientes elementos de prueba. En aquel entonces teníamos suficientes elementos de prueba como cámaras y establecimientos que ofrecieron sus videos para demostrar. No es que ese señor nunca estuvo en la manifestación, él estaba aquí en la panadería comprando y se lo llevaron detenido. Entonces aquello no se puede justificar. ¿Cómo llamamos ese hecho? Sí, sin duda alguna. Tenemos un saludo desde El Salvador, Pedro. Te saluda Manuel Antonio Ayala Mengibá, que está muy interesado en esta videoconferencia. Por otro lado, desde YouTube, Daniel Castrillo hace los siguientes comentarios. Hola, saludos. Me gustaría preguntar primero, ¿es importante hablar de terrorismo de Estado? ¿Y por qué no hablar de terrorismo que lo promueven los actores políticos con fines de desestabilizar el Estado? Daniel Castrillo continúa, caso evidente de los diputados que son parte de los factores o actores del poder del Estado, promueven el terrorismo escudándose detrás de la inmunidad parlamentaria. ¿O es que acaso es una licencia de impunidad actuar políticamente contra los venezolanos? Recordemos el caso que el Estado lo integramos todo. Eso lo indica Dani Castrillo. Se conecta desde YouTube. Okay. ¿Qué opinión tienes ante ese comentario, Pedro? Ok, fíjate bien, una de las dificultades para definir lo que es el terrorismo, o sea, como tal, terrorismo, y así, y tener una línea para hablar de terrorismo de Estado, se ha hecho difícil porque siempre se buscan opiniones tipo política, opiniones religiosas, opiniones de la sociedad. Entonces nunca hemos podido, los juristas, y sobre todo a nivel internacional, nunca se han podido poner de acuerdo en cómo definir la figura de terrorismo. Ni la de terrorismo propiamente tal, que son estos grupos, que puede ser parte de lo que hace mención la persona, señor Castrillo, o estos grupos que están y que mucha población los denominan autodefensa o grupos de liberación o grupos contra el opresor. Y otra cosa es el terrorismo desde el Estado y está claro y definido. Yo no estoy hablando de política, es decir, del político que llama a la alteración del orden público. Eso es otra cosa. Llamar a la alteración del orden público. Eso tiene inclusive sanciones dentro del derecho interno. Si dañan bienes del Estado, tienen una sanción. Si dañan bienes, propiedad privada, tienen una sanción. Si ocasionan lesiones, tienen una sanción. Pero resulta que para identificar plenamente lo que es terrorismo, tiene que existir, tanto en época de paz como en época de guerra, un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Y una de las decisiones del tribunal de la ex Yugoslavia era, sobre todo, se considera crimen de guerra cuando el ataque sistemático o generalizado va dirigido contra una población civil que no participa en el enfrentamiento hostil. Entonces ahí estamos hablando de terrorismo. No el político, no la persona que pega 4 gritos en la calle llamando a la rebelión o llamando a la desobediencia. ¿Okay? Eso no puede ser considerado terrorismo, a menos que pase a mayores, se constituyan en grupos de autodefensa, grupos de liberación, y entonces ya vaya el ataque contra el Estado. Ahí viene el ataque contra el Estado. ¿Y qué persiguen estos grupos? Estos grupos terroristas. Ellos persiguen es doblegar al Estado. Ellos persiguen es someter al Estado y tomar el control de la normativa del Estado. Eso es lo que persiguen realmente los grupos terroristas. Con lo cual, al final, y creo que hiciste bastante énfasis en tu exposición, es que hablar de terrorismo de Estado supone que el sistema de administración de justicia nacional no dio satisfacción a una investigación, a una efectiva investigación y resolución
de esos asuntos. O sea, el derecho interno, los sistemas internos no fueron suficientes y por eso, de alguna manera, el sistema internacional, que es complementario y supletorio, va a poder darle solución a esa circunstancia. ¿Entendí de esa manera? No, generalmente tú estás haciendo mención a lo que es el principio de complementariedad. O sea, la justicia interna no pudo ni tiene las intenciones y cree y quiere, su intención es la impunidad en esos casos. Entonces, como no quieren y está determinado que no han ejercido el control, la investigación, ni han procesado, ni han enjuiciado estos casos, entonces se activa lo que es la jurisdicción internacional y se aplica el principio de complementariedad y yo me llevo a procesar estos delitos de crímenes de lesa humanidad, en este caso los delitos de lesa humanidad, y los proceso ante la Corte Penal Internacional. Lo que sí hay que tener en cuenta para hablar de terrorismo es que el terrorismo, ¿qué procura? Procura es o ataca. Hablamos de la población civil, esos son los resultados directos, pero en sí es el atacar el orden constitucional interno de un país. Y por eso a veces se pone en duda el hecho del terrorismo de Estado cuando decimos, pero ya va, ¿cómo los gobernadores, los que dirigen un Estado, pueden alterar el orden constitucional del Estado? Y si nosotros nos hacemos un paseo más o menos no tan distante de los años 2015 en adelante, ¿cuántas veces los abogados y no abogados hemos reclamado que en Venezuela no existe el orden constitucional o no se respeta el orden constitucional? ¿Cuántas veces hemos dicho que en Venezuela, en los tribunales penales, por ejemplo, que es mi área, no se respetaban las normas procesales y se respetaban las normas que se deberían aplicar? ¿Cuántas veces hemos dicho que en el Estado no se han procesado y está impune a quienes asesinaron cruelmente y vilmente en un caso que fue un hecho notorio comunicacional en el caso de Oscar Pérez? Así lo hayan designado o lo hayan determinado como grupo terrorista. Cuando estaban, pero el tema es no que sea un grupo terrorista o le hayan dicho que era terrorista. Ese no es el hecho. El hecho era que públicamente estaban rendidos, estaban entregados y ahí ocurrió con las pruebas un asesinato. Ahí se asesinaron a varias personas. Entonces, y en ese grupo, en ese asesinato, hasta el día de hoy, si alguien en los presentes me pueden decir, se ha juzgado a alguno de los funcionarios que estaban presentes. Por ejemplo, el poderío de fuego que tenía quienes estaban atacando no justificaba, ¿verdad?, la acción que estaban emprendiendo en aquel entonces. Entonces, esos actos, ese solo acto, desde el punto de vista internacional, es un delito de lesa humanidad. Ahí hubo asesinatos. Nos vamos al artículo 7 del Estatuto de Roma, y ahí hubo un asesinato. ¿Que eran terroristas? No, ahí hubo un asesinato. Indistintamente de su condición, terrorista o no terrorista, estaban rendidos. Ahora, el acto de terrorismo vino después. Cuando el Estado en este momento avaló aquella conducta, bien sea por ministros de defensa, funcionarios de alta jerarquía, presidencia, pero avalaron aquella conducta. Y al día de hoy la justicia no ha sancionado a nadie en ese hecho, en ese acto. Entonces, ¿qué más fehaciente que ese acto como tal? Es fundamental o un ejemplo que nos deja ver lo que es un terrorismo de Estado. De alguna manera, el terrorismo supone la imposición de una narrativa. La narrativa del que está de alguna manera detentando, del status quo de alguna manera. Me imagino que si, más allá del salvando las diferencias históricas y políticas, si la independencia se hubiese perdido, seguramente la calificación de Bolívar y toda su patota hubiese sido un grupo importante de terroristas que querían de alguna manera hacer un crash sobre el status quo del momento. De manera que al final la narrativa del terrorismo pone de cierta manera que le escribe el que está detentando el poder en su momento. Y por eso conecto esto con esta pregunta que está aquí. Cuando se aplica el derecho del enemigo, no se asume un rol terrorista del Estado en contra del individuo,
Preguntan desde YouTube. Perdón, repíteme la pregunta. Claro que sí. Cuando se aplica el derecho del enemigo, no se aplica un rol terrorista del Estado en contra del individuo. No. Ahí no se aplica ningún error terrorista. De hecho, existen normas que regulan esa actividad. Entonces, ahí no podemos, ya, vuelvo y repito, o sea, lo que estamos hablando y debemos diferenciar, o sea, ¿qué tenemos que tener claro para hablar de terrorismo? Vuelvo y tengo que traer a colación lo que es el Estatuto de Roma y el artículo 7 y el encabezamiento del artículo 7. Ataques sistemáticos generalizados contra una población. Ataque generalizado y sistemático contra una población. Eso aplica tanto en época de guerra como en época de paz. En época de guerra, entonces, los delitos que se cometan estarán dentro de los crímenes de guerra. En época de paz estarán entonces en los consagrados en delitos de lesa humanidad. Esos son lo que es terrorismo. De ahí en adelante, cuando hablamos de terrorismo de Estado, es terrorismo de Estado. El ataque a una población civil, pero con el aval de quienes dirigen el Estado. Se utilizan a los organismos de seguridad para ejecutar sistemáticamente o generalizadamente ataques contra la población civil. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hablar de terrorismo. Hay una pregunta que... Aquí hay una pregunta en el chat. Usted sinceramente, ¿cómo ve la situación de los juicios ante la Corte Penal Internacional? ¿Alguna evaluación técnica jurídica sobre los juicios ante la Corte Penal Internacional? ¿Alguna? Mira, sí, por acá, déjame, más o menos se le ha hecho un seguimiento. Hubo que hacer un estudio profundo de las decisiones que se han dictado en la Corte Penal Internacional. Entonces, y en la gran mayoría de los sancionados en la Corte Penal Internacional son miembros que han pertenecido a movimientos de estos que llaman de liberación, muchos sobre todo en África, en la República del Congo, tenemos otro en Kenia. Bueno, ahorita estoy utilizando la memoria y eso sí soy malo, ¿no? Pero el hecho cierto es que las sanciones existen. Hay 4 sentencias y un número, nada más en una sentencia fueron condenadas 6 personas y están otras 3 decisiones, pero más que todas las condenas, en 3 de ellas son por crímenes de guerra. Es decir, que la primera condenatoria por delitos de lesa humanidad no existe, porque hay una condenatoria que son a 5 o 6 personas, que es ya una sanción de condena impuesta por la Corte Penal Internacional por el delito de falsa atestación y delitos de administración de la justicia cometidos contra la Corte Penal Internacional. ¿Okay? Las personas salieron absueltas por el delito que llegaron, el delito de origen, pero salieron condenados por delitos contra la administración de justicia por falsear la verdad ante la Corte Penal Internacional. Es decir, que entonces, y aparte de eso, hay una cantidad, hay detenidos dentro de la Corte Penal Internacional, ellos tienen su centro de reclusión, hay detenidos que han sido puestos a la orden de la Corte Penal Internacional a través de órdenes de arresto, hay 14 órdenes de arresto a nivel mundial, y hay sus personas que, bueno, están siendo buscadas para ser sometidas ante la justicia internacional, específicamente ante la Corte Penal Internacional. Es decir, que la Corte Penal Internacional está funcionando y los fiscales que han pasado por la Corte Penal Internacional de cierta manera han hecho su labor. Existen un gran número de exámenes preliminares realizados, existen varias investigaciones realizadas, como también existen varios exámenes preliminares que han terminado y varias investigaciones que han sido concluidas, han sido cerradas porque a la final no se tienen los elementos suficientes para presentar la acusación ante la sala de cuestiones preliminares. Carlos Aponte nos acompaña por aquí en Zoom y hace el siguiente comentario. ¿Podría hablarse de aplicación, de qué forma podría hablarse de aplicación de justicia cuando de forma sistemática los jueces mantienen privado de libertad a muchos ciudadanos sin motivos suficientes de acuerdo a la ley, con la sola intención de acallar protestas, amparando la impunidad de delitos y abuso de poder
de los funcionarios y agentes del Estado. ¿Acaso eso no es terrorismo de Estado? Claro, lo acabamos de mencionar. Acuérdense que el Estado utiliza todos sus funcionarios para amparar este tipo de delitos. ¿Eh? Entonces, es todo el órgano estatal puesto a la orden para ejecutar este ataque a la población civil. La cantidad de detenidos sin fundamentos jurídicos es un ataque a la población civil. ¿Qué se está procurando con este ataque a la población civil? Muy sencillo, causar terror, causar temor, que es lo que persigue los ataques terroristas. Es el fin de los ataques terroristas. Infundir temor. ¿Temor en quién? En una población civil. Temor en la población. ¿Para qué? Para doblegarlos a aceptar lo impuesto por el grupo terrorista, en este caso terrorista de Estado. Entonces, ¿quiénes son cómplices dentro del grupo terrorista? Bueno, en estos casos los jueces penales que mantienen personas privadas de su libertad sin fundamentos jurídicos, y ellos actúan como cómplices de este grupo, de esta estructura terrorista que se llama terrorista de Estado. Por eso una de las denuncias que existen dentro de lo que es la investigación que lleva Karim Khan es primero la extensión o la excesiva duración de medidas privativas de libertad, pero otra es que existen medidas privativas de libertad que no existen fundamentos jurídicos. De hecho, así lo dice la segunda misión, el segundo informe de la misión independiente de la ONU, en donde habla que en Venezuela la justicia penal es cómplice de los delitos cometidos de lesa humanidad, o sea, de la violación de derechos humanos. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice este informe. Entonces, claro que forman parte de esta estructura de terrorismo de Estado. Hay un comentario que nos llega desde YouTube. De Chile se conecta un joven llamado Ramón Pérez Linares que te manda muchos saludos. Se conecta desde YouTube, desde Chile. Muy bien. De verdad que, Pedro, nos ha encantado esta conversación, muy precisa, muy técnica, muy académica, a pesar de todo lo que uno podría tener en las venas, el contexto, pero de verdad que ha sido muy precisa y muy científica esta conversación. Pero no haber perdido la objetividad. No, de verdad que agradecemos mucho. Te pedimos que nos regales una reflexión final sobre este tema, hay muchos, sin duda alguna, los temas venezolanos, científicamente hablando, y nos has referido cómo los casos Venezuela 1 y Venezuela 2 podrían, incluso en términos científicos, ser muy interesantes para la comunidad internacional. Pero ¿qué reflexión nos regalas final para la audiencia? Bueno, sobre el tema, yo quiero, o sea, mi intención real, yo sé que pueden haber otros criterios, mejores criterios. Uno nunca tiene la verdad absoluta, ni puede aspirar a tener la verdad absoluta, porque esto evoluciona. Pero la verdadera reflexión en todo esto es que quienes estamos acá presentes el día de hoy, tenemos que tener el conocimiento y saber identificar con quienes estamos tratando. O sea, ¿quiénes son los que están a cargo en este momento de las riendas de nuestro país? No estoy hablando de la parte política, sino estoy hablando ya de la parte personal, que yo no puedo hablar de simpatizantes, yo tengo que hablar de grupos estructurados, primero como delincuencia organizada transnacional, pero segundo, fuera de lo que es la delincuencia organizada transnacional, que eso es procesos en otros lados, sobre todo acá en los Estados Unidos, tengo que hablar de que en Venezuela, desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, el Estado está funcionando como un grupo terrorista. El Estado nos ha obligado, bueno, para muestra un botón, yo estoy fuera de Venezuela porque el Estado me persiguió, y si yo no me retiro de Venezuela, vaya a saber qué hubiese pasado con la vida, con mi familia. Entonces, teniendo la experiencia vivida en carne propia, lo que me queda es decirle al mundo, decirle a ustedes que están presentes, Venezuela se vive un terrorismo de Estado. En Venezuela, quienes dirigen las riendas del Estado es un grupo terrorista que pretende atacar a la población de muchas maneras, porque el ataque no solo tiene que ser a través de una bomba, a través de armas de fuego, son ataques comunicacionales, son ataques de distintas índoles, pero que en fin procura
o el fin último es obligar a la población a mantenerse sumisa, a no ejercer los derechos que les corresponden, a desconocer. Y ahí a mí se me faltó eso, Julio, porque ¿cómo digo yo que el Estado ha violado el orden constitucional de Venezuela? Bueno, creo que lo dije. ¿Cuántas veces nosotros mismos los abogados dicen que se respeta la Constitución y se respeta y respeten los tribunales la Constitución y las normas? En este caso, en mi caso particular, las normas penales. El estudio de las normas penales, la interpretación de las normas penales. En Venezuela, cuando se atacaban a los muchachos, ahí no había Estado de Derecho. El orden constitucional no existía. El Estado de Derecho no existe en este momento en Venezuela. Sino, tratemos de manifestar nuevamente, ejercer el derecho a la manifestación para ver qué sucede. El Estado ya está sumiso, el Estado no es que tiene miedo, no. Muchos dicen el Estado se cansó de salir a manifestar. No. El Estado se atemorizó de salir a manifestar porque el objetivo terrorista fue logrado. El ataque fue logrado. Se atacó al pueblo muchas veces para someterlo a quienes dirigen el Estado hoy en día. Gracias, Pedro, por tu intervención. Hemos tenido una discusión muy académica, muy técnica sobre los límites, la definición, el encuadre conceptual sobre terrorismo de Estado. Esta fue nuestra sesión de la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Penales y Criminología, ALPEC, también de la Universidad del Zulia, de la Universidad de Yacambú, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, que el próximo fin de semana ya tiene las jornadas 46 Domínguez Escobar, y por supuesto de Universitas Fundación, que está contigo, incluso en las circunstancias más complejas. Pedro, agradecido por tu intervención y gracias. Gracias a ti, Julio. Saludos, Jorge. Y a Ramón Pérez Linares, que no saludé.